Hello people, welcome to Hablemos in English. Soy Miss Erika y les quiero dar la bienvenida a esta segunda clase del curso de inglés para principiante desde cero. Sí, vas a aprender inglés desde cero en este curso completamente gratis y manejando tus propios tiempos. Si no viste todavía la clase número 1, te la voy a dejar en la cajita de descripción para que puedas acceder. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, lo primero que voy a hacer es mostrarles el contenido de esta segunda clase. Vamos a trabajar con plurals. Por un lado, plurals for regular nouns y por otro lado, plurals for irregular nouns. Ya vamos a ver las diferencias. Vamos a trabajar también con pronombre sujeto y pronombre objeto, las diferencias entre ambos. Y por último vamos a dar el tan conocido verb to be. Vamos a ver cómo se aplican. Bien, la primera pluralización que vamos a ver son los sustantivos regulares. Lo primero son los que se pluralizan agregándole solamente la S, como por ejemplo cars, computers, beds, banks, windows. Y luego está el otro grupo que se pluraliza agregándole ES. Estos sustantivos son los que terminan en S, doble S, CH, SH, X y O. Por ejemplo, tenemos vases, watches, glasses, tomatoes, and boxes. Como en toda regla gramatical de todos los idiomas hay excepciones y, por ejemplo, dos excepciones que yo les puse acá son radios and photos. ¿Sí? En estos dos casos, aunque terminen en O, no se le agrega ES, sino que se le agrega la S sola. Bien, continuando con las pluralizaciones, tenemos los sustantivos que terminan en consonante más Y. En este caso se va a sacar la Y para pluralizar, se va a agregar una I latina y ES. Los ejemplos que yo les puse acá, por ejemplo, candy, para pluralizarlo utilizamos candies. ¿Sí? Fíjense que se saca la Y y se agrega I latina ES. Lo mismo pasa para los ejemplos que tenemos debajo. Por ejemplo, baby va a pasar a babies. Strawberry va a pasar a strawberries. Lady va a pasar a ladies. Family, families, and company, companies. ¿Sí? En todos los casos, la Y se saca, se agrega una I latina y después LLS. Bien, luego tenemos los sustantivos que terminan en vocal Y y en ese caso no se saca la Y, sino que solamente se agrega la S. Por ejemplo, tenemos toy y key, que para pluralizarlos vamos a decir toys and keys. Bien, para culminar con la pluralización de sustantivos regulares, tenemos aquellos que finalizan en un sonido F. En este caso, ese sonido F se va a sacar y se va a agregar V corta ES. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, wolf, life and elf. ¿Sí? Lobo, vida y elfo. En este caso hay una particularidad en life que termina con E si uno lo escribe, pero al pronunciarlo termina con F, entonces por eso aplica con esta regla de los sustantivos que terminan en sonido F. Entonces, wolf va a pasar a wolves cuando queramos pluralizarlo, life va a pasar a lives y elf va a pasar a elves. Por último, para terminar con las pluralizaciones de sustantivos, tenemos los sustantivos irregulares. ¿Por qué se le dice sustantivos irregulares? Porque realmente no aplican ninguna de las reglas que fuimos aprendiendo hasta recién. Son sustantivos que o cambian una letra o cambian varias. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, man. Después tenemos child, foot, tooth and mouse. Hombre, chico, pie, diente, ratón.
Yes. Para pluralizar estos sustantivos vamos a tener que cambiar. Por ejemplo, man va a pasar a men, child, children, food, feet, tooth, teeth, and mouse, mice. Ahora sí, vamos a practicar. Let's practice. Vamos a practicar esto que vinimos aprendiendo hasta ahora. Yo les voy a dejar unos sustantivos acá. Ustedes van a pausar el video y van a ver cómo se pluralizan. Si quieren lo pueden anotar para que quede más grabado. Recuerden que siempre que uno escribe lo que está estudiando o lo que quiere aprender, el cerebro lo retiene mejor. Así que van a escribir, van a pausar el video, van a escribir cómo se pluralizan estos sustantivos y después yo les dejo las resoluciones. Bien, el siguiente tema que vamos a tocar en esta clase son los pronombres. Como su palabra lo dice, pro significa que está antes del nombre. Entonces, son todos los sujetos que podemos encontrar en el inglés. En realidad son 7. Tenemos I, yo, she, ella, he, él, it, esto o esta, you, tú o vos, we, nosotros, they, ellos y you, ustedes. Fíjense que el you se divide en 2 veces. Puede significar tanto singular como plural. Bien, ¿a qué hago referencia cuando digo que los pronombres significan que va antes del nombre? Que, por ejemplo, si yo tengo Juan, va a ser lo mismo que decir he. Si yo digo Sara, va a ser lo mismo que decir she. Si yo digo dog, va a ser lo mismo que decir it. Recuerden que it tiene la particularidad de hacer referencia a cosas, objetos, lugares, animales. Y acá el ejemplo que puse fue Sarah is my mother, que va a ser lo mismo que decir she is my mother. ¿Sí? Entonces hago referencia a esto cuando digo que los pronombres ocupan el lugar de los nombres. Voy a decir Sarah y en una segunda oración, si sigo haciendo referencia a Sarah, ya voy a poder utilizar el she porque ya mencioné el nombre anteriormente. Ya puedo utilizar el pronombre. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos de cómo es esto de que los pronombres reemplazan a los nombres. Por ejemplo, si yo quiero decir Erika, que soy yo, voy a decir I. Si yo quiero decir my friend and I, mi amigo y yo, voy a decir we, que significa nosotros. Si yo quiero decir my brothers, que son ellos, voy a decir they. Si yo quiero decir Sara, voy a decir she o ella. Si yo quiero decir Juan, voy a utilizar el pronombre he, que es él. Si yo quiero decir the dog, voy a utilizar it. Y si yo quiero decir Sara and Juan, voy a utilizar they. Ahora vamos a empezar a dar uno de los verbos más importantes de habla inglesa, el verbo to be. Yo lo que quiero hacer primero es diferenciarlo de los demás verbos porque son verbos, el verbo to be es un tipo de verbo que tiene sus propias reglas. Entonces, empecemos. Yo aquí les expuse una serie de verbos, por ejemplo, to want, que significa querer, to need, que significa necesitar, to like, gustar, to read, leer, to be, ser o estar. Fíjense, si son observadores, que todos los verbos en inglés comienzan con el to y todos los verbos en español terminan con er o ar. ¿Sí? Esto significa que en ambos idiomas los verbos están en infinitivo. Entonces, yo para que ustedes puedan ver cómo los conjugamos, yo les hice acá unos ejemplos. Por ejemplo, quiero decir, quieren aprender inglés, necesito llamarte, nos gusta bailar zumba,
quiero leer tu libro, me gusta estar con vos, estoy muy feliz. ¿Cómo traducimos estas oraciones? Por ejemplo, la número 1 que dice quieren aprender inglés. En inglés le vamos a poner they want to learn English. Fíjense que tenemos el verbo want, que es el que se conjuga con la persona, y luego tenemos el otro verbo que es to learn, aprender, que no está conjugado, sino que tiene el to delante. Entonces ahí nos indica que no es el verbo principal de la oración, sino que el verbo principal es want porque es el que se está conjugando con they y ahí nos damos cuenta que estamos hablando de ellos. Ellos quieren aprender inglés, que en español no es necesario poner la persona. Vamos al segundo ejemplo. Dice, necesito llamarte. La traducción sería I need to call you. Entonces, en este caso, nuevamente tenemos el verbo need como verbo principal que se conjuga con la persona I y después tenemos to call que es llamar para indicar el infinitivo. Número 3. Nos gusta bailar zumba. We like to dance zumba. Entonces, de nuevo tenemos el verbo principal like que se conjuga con we para indicar el a nosotros nos gusta. Y después tenemos el verbo to dance que nos indica la acción que está en infinitivo. Luego el ejemplo número 4 dice quiero leer tu libro. I want to read your book. Quiero es de want, es el verbo principal y se conjuga con I para decir yo quiero. Y después tenemos el verbo leer, to read en inglés, your book. ¿Sí? To read está en infinitivo porque no es el verbo principal, sino es el que está indicando la acción de la oración. Número 5, y acá empezamos con el verbo to be, que es el verbo que tiene sus propias reglas. Dice, me gusta estar con vos. En este caso tenemos I like to be with you como traducción. El verbo principal en esta oración es el verbo gustar, ¿sí? Entonces yo te voy a decir, a mí me gusta, ¿y cómo digo ese a mí me gusta en inglés? Digo I like. Y después ese estar con vos, vamos a poner el verbo to be sin conjugar, es decir, con el to be with you. Y el número 6, en este caso dice estoy muy feliz. Acá sí necesitamos conjugar el verbo to be porque es el verbo principal de la oración. Entonces tenemos I am happy. En este caso no vamos a poner be, no vamos a poner to, sino que vamos a ir a una de las variantes que tiene este verbo en presente. Entonces vamos a adentrarnos en estas variantes que tiene el verbo to be. Por un lado tenemos am, por el otro tenemos are y por otro tenemos is. Son tres variantes en el presente simple. Entonces, vamos a ir con la primera. I am. El verbo to be am siempre se va a conjugar con la persona I y significa yo soy o yo estoy. Después tenemos you are, que significa tú eres o tú estás, o también tiene la opción con la persona vos sos o vos estás. Luego tenemos las personas, la tercera persona del singular, que son she, he e it. Fíjense que las tres van con is. Entonces, si yo quiero decir ella es o ella está, voy a decir she is. Si yo quiero decir él es o él está, voy a decir he is. Y si yo quiero decir esto es o esto está, voy a decir it is. Ahora vamos a las personas plurales. Por un lado tenemos we are, que significa nosotros somos o nosotros estamos. Luego tenemos you are, que significan ustedes son o ustedes están. Y por último tenemos they are, que significa ellos son o ellos están. Para que esto quede un poco más claro de que el verbo to be tiene esta doble significado de ser y estar, les hice dos ejemplos. En el primero les escribí, Juan is funny.
Juan es gracioso. Y en el segundo les puse Juan is at home. Juan está en casa. En ambos utilizamos el is, pero no tienen el mismo significado ni en una oración que en la otra. Esa es la versatilidad del verbo to be. Continuamos con las formas del verbo to be, en este caso la forma negativa. Por un lado tenemos la forma larga de full form, que están en letras negras, y por otro lado tenemos las contraction form, que son las formas en contracción, forma corta, en letras rojas. Yo voy a ir leyéndolas una por una y vamos a ir viendo cómo se pronuncia. De la forma larga empezamos con I am not, you are not, she is not, he is not, it is not, we are not, you are not, they are not. La particularidad que tiene este verbo to be es que tiene su propio negativo, por eso es tan importante en la lengua inglesa. Ahora vamos a ver cómo se contrae este verbo to be cuando lo utilizamos en la forma corta. Fíjense que siempre va a perder una letra. En el caso del primer ejemplo con I, pierde una letra en el verbo y en los demás casos pierde la letra O de la parte negativa. Entonces queda de esta manera. I'm not, you aren't, she isn't, he isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Acá yo les puse dos ejemplos donde van a poder ver implementados estos verbos. Y el primero dice, Sarah isn't my friend. Y el segundo, she isn't ready. Sarah se puede reemplazar por she y por eso va con el verbo to be isn't. ¿Y cómo es la forma para armar una oración en forma negativa con el verbo to be? Lo primero que vamos a ubicar es la persona, ya sea un pronombre o un nombre propio. Luego el verbo to be, que es isn't, aren't o I'm not. Y luego lo que quiero negar. En el caso de nuestro ejemplo, my friend already. Okay, people, let's practice. Les voy a dejar acá unas oraciones donde van a tener que ubicar el verbo to be que acabamos de aprender en forma positiva, es decir, van a utilizar is, are y am en cada una de las oraciones, fijándose en la persona de cada una de las oraciones que tienen acá. Entonces van a pausar el video para después poder chequear con los que yo les voy a mostrar y recuerden escribir, que siempre cuando uno escribe se fija más en nuestro cerebro el conocimiento. Así que pausan el video y luego contrastan conmigo con los resultados que yo les voy a dejar acá. Entonces, los resultados son, en el primero tenemos persona I, va am. En el segundo tenemos persona we, plural, nosotros, va are, we are friends. Tercero tenemos Ana, ¿sí? Ana se puede reemplazar por she y con she lleva el verbo to be is, ¿sí? Siempre va con el verbo to be is. Luego tenemos they are teachers. They, persona plural, siempre con are. The day, yes, the day, este es interesante porque todo the day se puede reemplazar por it. Entonces, it va siempre con el verbo to be is. Luego tenemos Sarah and I. En este caso es una persona en la que estoy incluida yo, Sarah y yo. Entonces, nosotras o nosotros estamos en el parque. Luego tenemos he is my best friend. Y por último tenemos dos personas en las que no estoy incluida yo. Digo, Tom and Maria are from Italy. La siguiente forma que vamos a dar del verbo to be es la forma interrogativa, the interrogative form. En este caso, para armar una forma interrogativa o una pregunta con el verbo to be, vamos a iniciar la pregunta con el verbo to be, luego utilizamos el sujeto, que es decir, el nombre propio o el pronombre, y luego lo que queremos preguntar, que sería the complement.
Entonces, acá les dejo algunos ejemplos. ¿Es Lucía de España? Ese ¿es Lucía de España? En inglés va a ser Is Lucia from Spain? El segundo ejemplo. ¿Están Sofía y Juan en casa? Ese están, ¿sí? Recuerden que son dos personas, Sofía y Juan, entonces son plurales. Entonces vamos a utilizar el verbo are. Are Sofía and Juan at home? ¿Y cómo vamos a responder estas preguntas que acabamos de aprender a hacer con el verbo to be? De manera corta, con yes o no answer. Yo acá le puse 4 ejemplos de preguntas y cómo responderlas. El primer ejemplo es en el único caso donde la persona no va a coincidir en la pregunta y en la respuesta. En todos los demás casos que vamos a ver, sí van a coincidir. ¿Pero por qué no coinciden? Porque en la primera pregunto, ¿Are you from Italy? ¿Sos de Italia? Entonces, si vos sos de Italia, vas a decir, sí, yo soy. O si no sos de Italia, no, yo no soy. Entonces ahí es cuando cambia. ¿Sí? Necesito otra persona para responder, porque es en primera persona la pregunta. Entonces, las posibles respuestas para esta pregunta van a ser yes I am o no I'm not. Sí yo soy o no yo no soy. Vamos a la de abajo, la segunda. Is he your brother? Las respuestas posibles acá van a ser yes he is o no he isn't. Fíjense que utilicé he en la pregunta y utilicé he en ambas respuestas. ¿Sí? Se repiten las personas. Vamos al siguiente. Are they Spanish? ¿Sí? ¿Son ellos españoles? Las respuestas posibles, yes they are o no they aren't. De vuelta repito las personas tanto en la pregunta como en la respuesta. Y por último tenemos, is she a doctor? Ahí tenemos she en la pregunta y fíjense que vamos a repetir she en las dos respuestas posibles. Yes, she is o no, she isn't. Bueno, y hasta acá hemos llegado con esta segunda clase de este curso de inglés para principiantes completamente desde cero. Si le quedan algunas dudas, por favor póngamelos acá en los comentarios que voy a estar respondiéndolas. Y no dejen de seguirnos en Instagram como Limitless Academia y por favor suscríbanse y presionen la campanita para obtener más material del que voy a ir subiendo semana a semana. Muchas gracias y nos estamos viendo.